Estamos en el domingo 21º del tiempo ordinario del ciclo B, dedicado al Evangelio de Marcos, pero que desde hace 5 semanas está siguiendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por todas las razones que ya hemos descrito. Uno de los capítulos más hermosos de ese Evangelio, con todo este denso contenido eucarístico. Tomado de la lectura del Evangelio de hoy, la expresión de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de Josué, uno de los llamados libros históricos. Relata la conquista de la tierra prometida liderada por José, o liderado el pueblo de Israel por Josué, el sucesor de Moisés. Para el cristiano, este relato simboliza la paulatina conquista de nuestra tierra prometida, es decir, de la comunión con Dios y con el prójimo desde el amor. Para alcanzarla, es importante desterrar a los pueblos, es decir, vicios relacionados con el egoísmo que nos dominan. Este itinerario se realiza ayudados por Dios. La lectura de hoy nos presenta un momento de disyuntiva, de elección. Josué le pregunta a las tribus de Israel qué religión quieren seguir, a qué dioses van a servir. Josué les adelanta que él y su familia servirán al Señor, es decir, centrarán su vida en su relación con Él. El Señor Jesús nos hace esa pregunta a nosotras y nosotros cada día. Nosotros, invitadas a responder que nos sentimos inclinados, convencidos de que nuestra vida está en el servicio al Señor. Nuevamente nos acompaña el Salmo 33, este salmo que nos invita a confiar en el Señor, un Señor que se ha manifestado fidedigno, que cumple lo que ofrece, que es digno, por lo tanto, de fe, de nuestra confianza. Aunque no seamos conscientes, Dios permanece a nuestro lado, sosteniéndonos, bendiciéndonos con su presencia. Ojalá fuéramos menos distraídas y viviésemos con atención a sus muestras de amor delicadas y concretas. Cómo Dios va tocando nuestra vida, nos alimenta, nos nutre, nos sostiene. El Salmo nos invita a refugiarnos siempre en el Señor. Recordamos la estrofa que también nos ha acompañado por varios domingos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo, a los Efesios. Ya estamos acercándonos al final de la carta. Esta lectura en particular del día nos muestra por qué los cristianos católicos consideramos la Sagrada Escritura como inspirada por Dios y no dictada. Cuando el Espíritu Santo inspira un texto, desde luego que hay una verdad que está en el fondo, pero esa verdad pasa por dos filtros. El primero es la cultura del autor, y desde luego la cultura de quien escribió Efesios era distinta de la nuestra, su sensibilidad, lo que se usaba, lo que se tenía por moralmente correcto, y también pasa por la psicología de quien la escribió. En este caso, recordemos que la carta a los Efesios no es muy probablemente de la autoría de Pablo, lo escribe una comunidad que conoce el Evangelio de Pablo y lo transmite, pero pues también ahí se hacen presente algunos elementos y referentes de la cultura de esa comunidad. Es parte de nuestra fe católica el entender que el Espíritu va ayudando a la Iglesia a entender este mensaje profundo de la revelación de Dios para su Iglesia. Por lo tanto, tenemos que acoger, como lo hace María en nuestro corazón, estas lecturas, a ver qué nos dice el Espíritu, cómo se aplica a nuestra época, y no pretender una, digamos, interpretación fundamentalista. Siempre hay que dejarle al Espíritu mostrarnos
¿Qué es lo que Dios quiere? Este texto de hoy, Deuteropaulino quiere decir segundo Pablo, son estas obras que están en el Nuevo Testamento, que si bien no las escribe Pablo, pues mantienen su doctrina. Nos transmite actitudes que esa cultura consideraba deseables y admirables y que para nuestra sensibilidad ya están muy lejanas. Nos quedamos con el final de la carta. Ese es el mensaje fundamental. Más allá de estos límites temporales, la verdad fundamental de que lo que le permite a las parejas cristianas vivir a plenitud su amor es este cariño, respeto, reconocimiento y aprecio mutuo, y desde luego Cristo en el centro de su amor, que les permite llegar a ser una sola carne. Y así llegamos al Evangelio, al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que termina de manera dramática. El contenido del discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm, que hemos estado leyendo y meditando, deja perplejos a los oyentes de Jesús. Se preguntan unos a otros, ¿cómo es posible que nos esté invitando a comer su carne y beber su sangre? Jesús les da la clave de la interpretación. Él está hablando del actuar del Espíritu, a través del cual el Señor entrega toda su presencia, dándole vida a quien la acoge, a quien la recibe, a quien la consume. Él es verdadero cuerpo y sangre, pero no la que conocemos de nuestra realidad temporal y corruptible, sino esta vida plena, la Zoe, del resucitado. El resucitado se nos entrega para sanarnos, para divinizarnos en este camino hacia la theosis, que es el camino de la salvación. El Señor nos entrega su cuerpo y sangre resucitados, llenos del Espíritu vivificante. El texto nos dice que los discípulos murmuraban y que muchos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Nos describe la realidad histórica de lo que se ha llamado la crisis galilea, cuando las multitudes, al inicio entusiasmadas por Jesús, lo abandonan cuando se dan cuenta que su mensaje no llena sus expectativas. Esperaban y querían un Mesías glorioso, poderoso, vengativo, que destruyera a los romanos, a los impíos, y que ocupara el trono de David como rey, guerrero y triunfante. En el fondo está la dificultad de la humanidad y de nosotras y nosotros como parte de ella, de aceptar a un Dios cuyo único poder es el amor como entrega de sí. Habiendo Jesús interpelado a los 12, Pedro responde por ellos y por toda la iglesia, con esa frase célebre: tú tienes palabras de vida eterna, tú nos comunicas la vida que anhelamos. Nuestro contexto cultural, podemos decir que somos hijos e hijas de la Ilustración, de ese parteaguas en la historia de la humanidad, en que el ser humano, de una manera, diría yo, sana, cuestionando muchas de las cosas que se daban por hechos, pero que en el fondo eran meramente creencias, llamémosle así, empieza un camino donde el lenguaje se va vinculando cada vez más a la ciencia como la conocemos, que era importante porque era toda un área de la realidad, una capacidad de nuestra razón que no habíamos desarrollado y que necesitamos para podernos ubicar correctamente en la realidad. Eso ha traído como consecuencia pues el desarrollo de la técnica, desde luego la tecnología, la ciencia, ya decíamos, pero el ser humano hasta cierto punto, maravillado con eso que había descubierto, se olvidó de otras áreas de la realidad que no son accesibles por ese camino. Y tal vez lo más importante, que es esta visión, podemos llamar global, holística, que solamente la experiencia del amor puede dar. Una cosa es la razón y la ciencia solas,
que van por su camino y que terminan llevando al ser humano a autodestruirse, que es lo que estamos tristemente viendo en la realidad de nuestra civilización, que es una civilización, podríamos decir, casi suicida, ¿no? Con tal de seguir aumentando la riqueza, el confort, etcétera, pues estamos destruyendo a nuestra casa común, como muchas veces nos dice el Papa Francisco. Hemos dejado al lado estos otros caminos que nos llevan a la verdad con B mayúscula. Y esa verdad no es la característica de un discurso, este discurso es verdadero, sino que esa verdad es una presencia, es un estado. El encuentro con un Dios que es amor, que nos ubica correctamente en la realidad, que en esa relación interpersonal con Dios va transformando toda nuestra interioridad, transforma nuestros afectos, transforma también nuestra mente, nuestra manera de ver el mundo, de interactuar con él. Aunque parezca increíble, hermanos y hermanas, también transforma nuestra manera de elaborar conocimiento, de hacer ciencia. No es lo mismo un proceso científico, cognitivo, que esté desprovisto de amor, que tarde o temprano eso, como no captamos la totalidad del proyecto, la armonía del mundo, nos lleva a romperlo, a fragmentarlo y a construir cosas que no dan vida. De alguna manera, en el tiempo en el que se escribe el Evangelio del Señor, las personas estaban abiertas todavía a un lenguaje simbólico y podían captar que detrás de ese lenguaje poético, simbólico, había una verdad profunda. Cuando el Señor en este relato de su discurso en la sinagoga de Cafarnaúm habla de sí mismo como la verdadera comida, la verdadera bebida, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, desde luego que está hablando a través de un lenguaje simbólico. Cuando interpretamos los símbolos, pues en ocasiones, sobre todo cuando no nos son accesibles, nos ubicamos un poco mejor, pero eso no basta para que, digamos, el contenido del símbolo nos toque profundamente. Las semanas anteriores estuvimos explicando qué significa pan, cuerpo y finalmente presencia del Señor, que es lo que simboliza. También hablábamos de vino, sangre, vida, vida del Señor. Lo que Jesús nos quiere compartir es su presencia, es su vida. Eso nos transforma internamente. Pero el propio símbolo tiene mucha fuerza. Cuando nos metemos a ese mundo metafórico, simbólico, desde nuestra perspectiva cristiana sacramental, cuando con esa apertura de corazón nos acercamos al cuerpo de Cristo a la hora de celebrar nuestra eh, Eucaristía comunitaria, ahí donde vives, cuando asistes a un espacio donde puedes participar del cuerpo y la sangre del Señor al comer su carne, beber su sangre, y te metes a la profundidad de ese símbolo, dejas que toque tu conciencia, realmente la totalidad de lo que este milagro comunicativo significa y transmite, se asienta en tu corazón. Por eso, en el fondo, aunque es muy rico, desde luego, tener nuestros espacios de comunión espiritual, todos necesitamos vivir plenamente ese símbolo que el Señor nos ha dejado. Participar de su cuerpo, participar de su sangre, que simbolizan esa presencia y esa vida que se nos da. Detrás del cuerpo y la sangre de Jesús está desde luego la enseñanza de Jesús. ¿Por qué la gente de su época como que se desanimó y empezaron a abandonar el seguimiento del Señor Jesús?
Ya comentábamos en la explicación de los textos que tenían una expectativa distinta. Nosotros como cristianos ya crecimos en una cultura que de alguna manera tiene ese referente, pero muchas veces no habíamos entendido el mensaje definitivo de lo que esta buena noticia transmite. Lo que nos transmite el Evangelio es que Dios es pobre, de que Dios es humilde, y es pobre y es humilde porque en Dios no hay ego, solo hay una persona que ama. Y quien ama no necesita poseer nada, es radicalmente pobre. No necesita que le reconozcan o aparentar nada, es radicalmente humilde. Y el dinamismo del Dios vivo y el poder de su amor se concreta en estos actos en los cuales se nos acerca pobre, humilde, que transforman nuestras vidas respetando nuestra libertad, nuestra independencia de conciencia. Y eso a veces no nos gusta. Quisiéramos que Dios fuera diferente. Y por eso el texto nos dice que muchas personas lo abandonan. No, no eres lo que esperábamos. No eres lo que finalmente nuestro ego quería o demandaba. Estamos en un mundo que sigue organizado de acuerdo a esos criterios del espíritu del mundo, es decir, del mal, del demonio, donde lo que vale es la riqueza, el poder, la imagen, etcétera. Si estamos muy contaminados de ese mundo, pues nos fabricamos un Dios que es de ese tipo. Y nos fabricamos también nuestras pseudo religiones con base en eso. A mí me gusta decir que el Jesús de las estampitas, esta imagen de Jesús como rey, como emperador, como etcétera, con los atributos, no del Dios vivo, que es pobre, humilde, que sirve, que se nos acerca con esa fragilidad propia del amor, pero que cuando acogemos ese amor frágil, entramos en otra dimensión, entramos en la dimensión de la vida eterna. Y aunque seguimos en este mundo, como dice el propio Evangelio de Juan, no somos de este mundo. Y aunque el mundo nos ataque, aunque el mundo nos lleve al martirio, etcétera, estamos sostenidos por ese amor. Ya vivimos en esa dimensión del amor de Dios que comunica vida eterna. Por eso vale la pena reflexionar en este final del capítulo 6 y en la pregunta del Señor Jesús, que nos hace recordar la primera lectura de Josué. ¿A qué Dios quieres servir? ¿Sigues agarrada al Dios superhéroe, al Dios mago, al Dios padrino poderoso? Tarde o temprano te va a dar la espalda porque ese Dios no existe. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a dejarte conducir por el Señor a través de este camino de humildad y servicio a descubrir la vida eterna, la vida plena? Pues que podamos decir junto con Pedro, Señor, yo no tengo a nadie más a quien ir. Tú tienes las palabras que dan vida eterna, tú comunicas vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de poder dejar atrás nuestros ídolos para poder optar por el Dios vivo. Que así sea. Pidámosle al Señor la gracia de que esta sea una semana de profundizar en este don de su presencia, de su vida, de su cuerpo, de su sangre, de lo que significa tener al Señor a nuestro lado en todo momento. Lo único que nos impide poder experimentar eso es nuestra distracción. Recuerda separar un tiempo de tu día para tocar base con esa persona que está profundamente enamorada de ti, Cristo, el Señor. Acude a ese encuentro para que Él, a través de su amor, sane tu corazón y con un corazón renovado pueda ser buena noticia para quienes encuentres.
Que tengan una semana llena de la presencia de Cristo. Dios con ustedes.